El Titanic, la noche que el inundible desapareció. Nunca se suponía que este barco se hundiera. Y sin embargo, en menos de 3 horas, desapareció en la oscuridad con más de 1500 personas a bordo. La verdadera pregunta no es por qué se hundió, sino por qué nadie pudo detenerlo. El 15 de abril de 1912, el mundo despertó con una noticia que parecía imposible. El RMS Titanic, el barco más moderno y lujoso jamás construido, se había hundido en su viaje inaugural. Pero esta no es solo una historia de un choque contra un iceberg. Es una cadena de decisiones, errores humanos y coincidencias que convirtieron una noche tranquila en una tragedia histórica. Y mientras avanzamos en esta historia, te darás cuenta de algo inquietante: muchas de las cosas que salieron mal pudieron haberse evitado. Todo comienza con un sueño gigantesco. A principios del siglo XX, las compañías navieras competían por construir los barcos más grandes, rápidos y lujosos del mundo. En ese contexto nace el Titanic, construido por la empresa Harland & Wolff para la línea White Star Line. Era un coloso, medía más de 269 metros de largo y pesaba alrededor de 46.000 toneladas. Tenía piscinas, gimnasios, restaurantes elegantes, escaleras de mármol y hasta un café estilo parisino. Para muchos pasajeros de primera clase, era como un hotel flotante. Pero lo más importante era su reputación. Se decía que era prácticamente inundible. La razón: su diseño incluía 16 compartimentos estancos que podían cerrarse en caso de daño. En teoría, el barco podía mantenerse a flote incluso si varios compartimentos se inundaban. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. A bordo iban más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación. Entre ellos había millonarios, inmigrantes, familias enteras y trabajadores. El capitán era Edward Smith, un hombre experimentado que estaba a punto de retirarse después de este viaje. Todo parecía bajo control. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo. El mar estaba calmado, el clima era frío pero estable, y la vida a bordo seguía con lujo y rutina. Pero algo estaba pasando más adelante, algo que cambiaría todo. En la noche del 14 de abril, el Titanic navegaba por el Atlántico Norte, una zona conocida por la presencia de iceberg. Durante ese día, varios barcos enviaron advertencias por radio informando sobre grandes bloques de hielo en la ruta. El problema es que muchas de esas advertencias no fueron tomadas con la urgencia necesaria. El operador de radio estaba ocupado enviando mensajes personales de los pasajeros ricos, lo cual era una prioridad en ese momento. Algunas alertas de hielo no llegaron al puente de mando o no fueron consideradas críticas. Además, el Titanic seguía viajando a una velocidad cercana a los 22 nudos, lo cual era bastante rápido para una zona peligrosa. Aquí aparece una combinación peligrosa: confianza excesiva, comunicación limitada y decisiones humanas. Y entonces, sucede. A las 11:40 de la mañana de la noche, 2 vigías en lo alto del barco ven algo oscuro justo enfrente. Era un iceberg enorme. No tenían binoculares, lo cual dificultaba la visibilidad. Aún así, lograron detectarlo a tiempo. O eso parecía. Inmediatamente dieron la alerta. En el puente, el oficial ordenó girar el barco y reducir la velocidad. Pero el Titanic era demasiado grande y demasiado lento para reaccionar completamente. El casco rozó el iceberg por el lado derecho. No fue un golpe explosivo, ni un choque dramático como en las películas. Fue más bien un raspón largo, pero mortal. Ese raspón abrió varias grietas bajo la línea de flotación, permitiendo que el agua comenzara a entrar en múltiples compartimentos. Aquí está el detalle clave: el Titanic podía flotar con hasta 4 compartimentos inundados. Pero el iceberg dañó al menos 5. Desde ese momento, el destino del barco estaba sellado. Al principio, muchos pasajeros no entendían lo que estaba pasando. Algunos pensaban que era solo una molestia menor. Pero dentro del barco, los ingenieros ya sabían la verdad: el Titanic se hundiría. Y no había forma de evitarlo. El capitán ordenó preparar los botes salvavidas. Aquí surge otro problema grave: el Titanic solo tenía botes suficientes para aproximadamente 1.178 personas. Ni siquiera la mitad de los que iban a bordo. Esto no era ilegal en ese momento, ya que las normas se basaban en el tamaño del barco, no en la cantidad de personas. Mientras el barco comenzaba a inclinarse lentamente, se dio prioridad a mujeres y niños. Pero al principio, muchos botes salieron medio vacíos porque la gente no quería abandonar el barco. Nadie podía creer que el inundible realmente se estaba hundiendo. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvió desesperada. El barco se inclinaba cada vez más.
La proa comenzaba a desaparecer bajo el agua. La electricidad empezó a fallar. A las 2:20 de la mañana de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se partió en dos y desapareció en el océano. Más de 1.500 personas murieron, la mayoría por hipotermia en las aguas heladas del Atlántico. Solo unas 700 sobrevivieron. La tragedia del Titanic no fue causada por un solo error, fue una cadena de decisiones humanas. Ignorar advertencias de hielo. Mantener alta velocidad en zona peligrosa, falta de binoculares en los vigías, pocos botes salvavidas, exceso de confianza en la tecnología. Después del desastre, el mundo cambió. Se implementaron nuevas reglas de seguridad marítima, como llevar suficientes botes para todos y mantener vigilancia constante. El Titanic dejó de ser solo un barco. Se convirtió en una lección. Una lección sobre cómo incluso lo más avanzado puede fallar, cuando el ser humano subestima los riesgos.